presenta la imagen. Sale, Rufino. Vale. Bueno, somos el equipo, yo le puse al equipo de norte y sur, de mi compañero Sergio Carrillo Guzmán, y yo soy el alumno José Rufino Peralta Domínguez, de la licenciatura de Educación Artísticas, en el cual estamos cursando el primer semestre en la materia de Historia del Teatro. Les vamos a hablar sobre el tema de orígenes del teatro al teatro medieval. Pasamos a la siguiente. Ahí está. Permítame, permítame. Está en vivo. En la introducción, dentro de su crítica, los exponentes interponen algunos componentes que intervienen dentro de las representaciones esenciales, tales como los textos, modos de representaciones, técnicas, espacios. Entre otros, se basan su estudio en el lenguaje, proyectando hacia la escena contextualizada la evolución de la misma, fundamentándola en la historia, el desarrollo de las vertientes escénicas, que nos dice que es la estética social, y la semiótica teatral, ciencia que estudia los diferentes signos que permiten la comunicación entre los individuos, sus modos de producción, funcionamiento y recepción. Los elementos de representatividad del texto son discursos, diálogos, didascalias, enseñanzas o enseñanzas, personajes, objetividad, espacio, la génesis, condiciones que deben cumplir un conocimiento para poder asegurar que lo que se dice es verdad, partiendo de una hipótesis, pragmático, que estudia el lenguaje de su relación con los usuarios en circunstancias de la comunicación y suscita que está expresando de manera breve. Pasamos a la siguiente. Sí. En el primer tema les hablaré sobre lo que es los orígenes del teatro. Hablando de la comunicación, el autor del libro expone la idea de cómo hizo al hombre para comunicarse aún cuando el lenguaje no había evolucionado, y que nuestros ancestros en sus orígenes tuvieron la necesidad de tener que expresarse haciéndose para hacerse entender, inclusive haciendo eso de partes de su cuerpo, ya sea haciendo gestos o señalando, golpeando o mostrando algún objeto. Esto tomando datos de dibujos rupestres que ellos mismos plasmaron en cavernas, recalcando que esto no es todavía teatro, pero se hace suponer que de estos elementos toman sus orígenes el teatro, ya que en la actualidad podemos observar el uso de gestos plasmados, la idea con partes de nuestro cuerpo, como lo que es la mímica, y que también se incorporó el uso del lenguaje como elemento que se tomó como una asociación fundamental en esta arte escénica. En retrospectiva, poner al ser humano en plano en el que es vulnerable tanto en las bondades de la naturaleza como en las hostilidades, y en el punto en el que se observa tanto el sol, la luna, el mar, inclusive a otros seres humanos como él, la vegetación, a los animales, e imitar ciertas cosas que observaba de pie, da pie a que dentro de su necesidad fue creando nuevas formas de expresión que fue plasmando en comunidad hasta llegar a desarrollar no solamente un lenguaje con su voz, sino también con su propio cuerpo. En el tenor, por ejemplo, pudo haber sentido la necesidad de entender que ocasionaba eso, y pensó en que aquel ser
supremo lo observaba y tenía que pedirle perdón o que le concediera al favor de algo o el favor de algo. Y de ahí iniciar cierto tipo de ceremonias que son el tiempo, que con el tiempo se convirtió en ritos, como elementos dancísticos acompañados de especies de cantos para agradar al ser o a los seres supremos que tomarían a su entender la forma de dioses. De estos ritmos ceremoniales, a decir del autor, toman los primeros elementos teatrales, las primeras civilizaciones, tomando en cuenta que en un rito se involucra un chamán, que es el que preside la ceremonia, y que el pueblo, convencido de lo que el chamán les hace por verdad, participan todos en esta ceremonia para beneficio de la tribu, en la cual en la imagen podemos observar a un chamán haciendo un ritual. En la otra imagen vemos lo que es la máscara de los chamanes y el otro es un chamán mostrándonos sus accesorios para un ritual. Pasamos a la siguiente. En el segundo tema, hablando de lo que es el teatro griego, la cultura griega es la encargada de fundamentar los primeros pasos para la construcción de lo que sería el teatro o una puesta en escena, aunque en sus inicios todavía con rasgos de ritos religiosos. Platón llama ditirambo al nacimiento de Dionisios, que no es más que la tragedia y el drama, sacrificio, satírico que diga. De ellos nace el término teatrón, cuya palabra tiene como significado el lugar donde se mira o lugar donde se ve la escena. Se establece como un lugar en el que el emisor es ubicado en un lugar especial al frente de un público que funge como un receptor de una puesta en escena. Dicha palabra proviene del verbo teomai, que es ver, contemplar. En esta cultura se establecen también códigos con más fuerte tendencia, tales como el uso de una voz modulada, palabras como significación, expresión corporal, máscaras, comunicados, elementos dinivizados, todos teniendo como principal actor la figura del chamán, que a su vez se le considera dentro de un plano de lo divino, ya que era él el encargado de dirigir el rito y la función de los danzantes eran la de conectar con los dioses. Con el tiempo se establece la figura del dramaturgo, el cual era el encargado de escribir los textos sobre los cuales se habría de regir la obra. Aristóteles determina que el público no participe en la escena. Pasamos a la siguiente. Se va incorporando elementos tales como la tragedia, que era de todo grave, serio, que comete errores de carácter que provoca un cambio en él, y la comedia de un tono más festivo y vicio de carácter hace el ridículo. Por lo general se anteponían los 7 pecados capitales. Algunos términos, la mimesis, que es la imitación o reproducción de una acción, praxis de carácter elevado, la representación volverá a ser presente, y el que el actor griego trataba de hacer presente el personaje que encarnaba, entre otros elementos como el monólogo dramático y el mismo en el lugar de la acción, que es más que la construcción de teatros para las representaciones. Fueron más las aportaciones que esta cultura brindó a esta y a otras antes de que definieron lo que serían los modos de hacer teatro
en base de la literatura como primordial fuente y motor. Esta cultura influenció a otras culturas de su tiempo y fue inevitable el que otros pueblos tomaran elementos de lo que ya hacía en Grecia y así como el teatro emigró a otras tierras y una de esas culturas que acogió la puesta en escena fue el pueblo romano. Pasamos a la siguiente. Bueno, de aquí, pues ahora me toca la participación a mí. Me presento, Sí, soy Sergio Carrillo. Gracias, Rufino. sí, Pues estamos trabajando en equipo. Bueno, en el tercer tema vamos a hablar del teatro romano. Por los rasgos que presentan en sus inicios el teatro romano, es inevitable no pensar que esta cultura copió muchos elementos del teatro de Grecia, solo que con rasgos acorde a sus costumbres, partiendo de la construcción de monumentos que servían para sus primeras representaciones y que en el paso del tiempo fue separando elementos dadas las necesidades militares que este pueblo sediento de guerra presentaba y por su gran poderío. Dado que los romanos solo conocían los ludicircenses o juegos circenses, que eran actores ludi, que provenían de Estruria, que eran danzantes que seguían con una flauta sin canto ni texto, se dio el surgimiento del estrusco y de influencia del teatro griego que algunos historiadores hacen mención, viene a darse en uno de los viene a darse en lo denominado como el otium romano, tiempo de ocio. Y cuando las dos empresas sobre las que se regía el pueblo romano, tanto la de guerra como la política, no estaban en campaña o en una guerra, el pueblo caía en un estado de ocio muy profundo y de ahí nace la necesidad del entretenimiento que entre las fiestas y los juegos circenses vieron en el teatro la manera de atraer al pueblo a enormes construcciones que servían para diferentes representaciones, tales como carreras de caballos, combates, exhibiciones atléticas, etcétera. Bueno, de aquí vamos a pasar al cuarto tema, que es la Edad Media. Dice cómo se aborda la investigación. Como se aborda la investigación, tal vez parezca lógico que después de que la sociedad fue dominada por décadas por el Imperio Romano, era de esperarse que la gente que renacía a una nueva creencia quisiera desprenderse de viejas formas de las que se adoraban a diferentes dioses que nada tenían que ver con la nueva doctrina. Y con ello, el teatro de la Edad Media trae cambios muy significativos y sufre una ruptura partiendo de la llegada del cristianismo, el cual trae consigo prohibiciones e imposiciones, dado que la influencia cristiana viene a centrar toda su atención a la imagen de Cristo, poniéndolo como centro de todo y por el cual no se permitía ninguna clase de culto que no fuera la de Dios, y socialmente vienen cambios radicales entre ellos. Las guerras que se acercaron, acrecentaron en el viejo continente buscando posesionar la doctrina cristiana que terminaría siendo victoriosa. Las representaciones teatrales y diferentes manifestaciones artísticas tienen su fundamento primordial en las Santas Escrituras, basándose en los pasajes bíblicos esencialmente. Las representaciones teatrales y diferentes manifestaciones artísticas tienen su fundamento primordial en las Santas Escrituras, basándose en los pasajes bíblicos esencialmente. Eso ya lo había leído. Teatro de la Edad Media. La Edad Media vio morir y renacer muchas cosas, entre ellas el teatro. La iglesia bizantina adquirió cualquier representación por considerarla una ofensa a Dios, y su corte de intelectuales elaboró una nueva cultura en la que el teatro no tenía cabida, sobre todo en fechas importantes dentro del catolicismo como la pasión, la resurrección, el nacimiento, y esto se le llamó oficios divinos que la gente debería observar para acrecentar su fe. Cabe señalar que los dramaturgos eran esencialmente eclesiales, así va a ser, y
a recrudecerse con la llegada de la Inquisición. Bueno, por aquí vamos a leer esta parte que está aquí. Dice, el pueblo se reúne periódicamente en torno a sus oficiantes para participar en los oficios religiosos que progresivamente se van ordenando según un ritual en el que todo tiene un sentido, gestos, palabras, luz, música o canto. Y como en todas las civilizaciones, la historia evocada, representada, girará en torno del héroe fundador de sus creencias. Este héroe es aquí Cristo. La libertad del dramaturgo sufre por no poder manifestar su necesidad literaria, aunque con el paso del tiempo hubo la necesidad de nutrir las palabras limitadas que provenían de los evangelios y se da un primer intento de libertad, ya que dentro de las representaciones empiezan a incluir personajes que intervenían para reforzar lo que era poco comprensible para los feligreses o que causarán un impacto mayor en lo que estaban recibiendo. Ejemplo, en la resurrección, al llegar a la tumba vacía, algunos personajes gritan, aleluya, y entre otras manifestaciones o diálogos aficionales. Bueno, vamos a pasar al 11. Bueno, como conclusión, dice, reflexionando a través de estos 4 acontecimientos históricos de la humanidad, podemos darnos cuenta acerca de que es importante para el mejor entendimiento de las bases sobre las que se cimientan los principios del arte y del cómo va surgiendo la necesidad de expresión en las antiguas culturas, en especial en el de las artes escénicas. En el primero, oriental, se plasma como idea fundamental la unión que existe entre la danza como punto central y la música que van en común con un tema de índole religioso. Se hacen notar también el marcado uso de la estética que se enfoca desde el vestuario hasta en detalle con la importancia que representa los gestos del rostro. Podemos decir, la danza es el pilar principal de su puesta en escena. Mientras en el segundo, en el occidental, cuenta como elemento principal con el sistema dramático comunicativo. Algo que atrae la atención es como de cultura a cultura el fundamento esencial es el elemento de religiosidad en el que basaban su idea, ya que partiendo de un rito que casi en todas las culturas provenía de un chamán o algún personaje con rasgos fuertemente religiosos, mostrando tanto en la India, en Egipto, en Japón, Israel o Grecia, etcétera. Este último fue un punto más allá, ya que incorporó elementos a su puesta en escena que se basaban en sus inicios en el ditirambo, composición poética de la antigua Grecia que escribían en honor a Dionisios y a las fiestas helénicas, fiestas egipcias que se desarrollaban en diferentes fechas, las cuales se van transformando hasta la tragedia, forma literaria, teatral o dramática del lenguaje solemne, y al drama satírico de la sátira o relacionado con ella. De esta última surge la comedia de género dramático o compuesto a la tragedia, casi siempre con historias con final feliz. Bueno, pues el tema está algo grande, nosotros intentamos resumirlo lo mejor posible, que fuera entendible. Entiendo que es un poquito complicado pues abordar todos los temas, pero intentamos que pues lo que nosotros rescatamos fuera también aparte un aprendizaje significativo para nosotros. También para nosotros es un poquito difícil tomar todo y pues aprendernos todos, pero siento yo que esto para mí fue algo de lo relevante. No sé, a opinión de Rufino. A ver, Rufino. Sí, también a mí me pareció algo relevante en lo que fue todo lo que se resumió, ¿no? Del teatro griego, romano, desde sus inicios. Entonces siento yo que rescatamos lo esencial de lo que es el tema, más que nada, ¿sí? Pues Y sí, pues pues con esto, pues damos fin a nuestra presentación para concluir con este tema y muchas gracias por atendernos. Yo y mi compañero Sergio. Buenas noches.
Muy buenas noches. Déjame interrumpir la comunicación. Buenas noches, nos vemos. Bye.